de flexión, cuando nosotros hacemos diagramas de esfuerzo de corte y momento flexor, normalmente aparece el esfuerzo de corte, pero quisiéramos ver en cuánto afecta a la viga. Hay un teorema que nosotros no vamos a demostrar, pero existe, que es el teorema de Cauchy o de Cauchy, que dice que si existe una tensión tangencial en un plano, también existe una tensión tangencial en un plano perpendicular y ambas tensiones concurren a la arista o ambas tensiones se separan de la arista. Al respecto, yo acá he dibujado el cubito elemental de tensiones orientado según la terna derecha, X y Z, y decimos que la tensión tangencial es positiva cuando tiende a hacer girar el cubito en la dirección positiva que nosotros tenemos para el cálculo de los diagramas, y negativa cuando lo tiende a hacer girar en el sentido contrario. Esto lo presentamos que existiendo una tensión en un plano, siempre va a existir una tensión en un plano perpendicular. Ahora, yo insisto mucho en que las tensiones, tanto la tensión tangencial como la tensión normal, no son escalares. Es decir, no es un número con una unidad. Y tampoco es un vector, si bien lo dibujamos como vectores. Porque si yo tuviera, vamos a imaginar un caso como esta figura, donde yo he tomado un punto A y dibujado un cubito elemental, y en él aplico las tensiones, si fueran vectores, no dependería del ángulo con que yo tome el cubo. Cualquiera que sea el ángulo, el vector tendría que tener un valor único, dado por su módulo, dirección, sentido y punto de aplicación o deslizante. Pero en este caso de las tensiones, si yo modifico el ángulo, se modifican todas las tensiones. Entonces las tensiones son funciones del ángulo. Esto está asociado con una matriz y por eso se llaman tensores. Dicho esto, entonces vamos a ver si encontramos una forma aproximada de darnos cuenta que cuando existe una tensión en un plano, también existe en el otro. Vamos a imaginar una viga en voladizo, como esta, representada en voladizo, con una carga P en el extremo, y la viga tiene una longitud L, que no la hemos dibujado, pero la vemos ahora. Entonces, cuando yo retire el vínculo, para resolver el problema, me va a quedar la fuerza trasladada, un momento, la fuerza trasladada y un momento. Momento de valor P por L. Muy bien. El esfuerzo de corte va a ser la fuerza a todo lo largo de la viga, porque no hay otra cosa. La resultante izquierda, la fuerza subiendo, es negativa. Y el momento flexor es positivo y tiene esta forma donde es cero en el extremo y máximo en el apoyo. La pendiente de esto es positiva y el esfuerzo de corte también lo resulta. Ahora, vamos a imaginar esa misma viga, pero en lugar de formarla por un sólido, la vamos a formar por una gran cantidad de láminas o de fibras, láminas deslizantes, una sobre otra, a ver si el modelo responde a la realidad. O sea, como si fueran láminas que se van deslizando, como son los músculos de los seres vivos. Cuando yo aplico la fuerza, las láminas se deslizan y quedan todas desordenadas. Evidentemente este modelo no es el más adecuado. No es el más adecuado. Lo más adecuado sería pensar que todas las láminas están unidas, ya sea por remaches, tornillos o soldadura, lo que uno quisiera. Entonces, al aplicar la fuerza, se va a torcer todo, pero vamos a observar que quedan ordenadas tal cual como es la realidad. Ahora acá yo tengo un esfuerzo de corte que está actuando en un plano, en este caso vertical, en este plano de frente. Sin embargo,
el que está resistiendo es el bulón o tornillo, en un plano perpendicular, de donde demostramos de que si existe una tensión de corte acá, también existe una tensión de corte en el bulón, y precisamente ambas son divergentes como debe ser. Bueno, la deducción, desde ya aclaramos que no es, el esfuerzo de corte no es algo que define demasiado el tema de la liga. Lo vamos a mostrar cómo se calcula, pero nosotros vamos a seguir como ignorándolo, dado que con todas las reservas que estamos tomando está absorbido. Vamos a imaginar esta misma viga que tenemos recién, con una fuerza ubicada en el extremo, voladizo. El eje neutro está en el medio, es este que está dibujado con línea de trazo y punto. E imaginemos una fibra ubicada a una altura Z, una altura I1, como lo tenemos acá visto de costado. Con I sub G estamos representando el centro de gravedad de la parte de arriba de la fibra considerada, y H1 es la altura total, la altura de media viga. H sería la de toda. Entonces, de esta fibra yo voy a tomar un segmento entre dos secciones N y N1. Este mismo segmento que está acá, lo pongo acá un poquito más grande. Y yo sé que de cada una de este segmento, si uno lo quisiera representar en perspectiva, sería una cosa como esta. Sobre una de las caras actúa una fuerza P sub 1 y sobre la otra de las caras una fuerza P. Ahora, ¿cuánto vale? Estamos hablando en términos diferenciales. Entonces el diferencial de fuerza es igual a la tensión normal en la sección N por el diferencial de superficie. Esto es superficie o sección. Superficie. Pero sigma, ¿qué era? Sigma era el momento flexor en N dividido el momento de inercia sobre la distancia al punto más alejado, o sea, el Wx, pero lo dejamos de esta manera porque nos conviene en este momento. Paso la I arriba y queda el momento flexor en D por I por el diferencial de superficie. En la otra cara va a actuar un diferencial de P sub 1, de la misma manera calculado. La fuerza de corte que está soportando esta fibra respecto de la que le sigue, que está arriba o abajo, va a ser la diferencia entre estas dos fuerzas. O sea, diferencial de P menos diferencial de P sub 1. Y lo escribimos. Tal cual como está acá, lo escribimos. Este esfuerzo rasante es el mismo que el de la suma de todos los que están encima. Porque van sumándose a medida que uno va avanzando, va profundizando en el centro de la viga, el esfuerzo de corte se va haciendo cada vez más grande y el máximo en el medio. Entonces, decimos que haciendo la expresión esta, agrupando estos dos términos, los momentos, momento flexor en N menos momento flexor en N1 sobre Jx, por I sub I diferencial de F. En otra fibra, diferencial de T2, va a ser lo mismo, pero por el I sub 2. Entonces, si yo me quisiera saber todas, hago la suma, para todo I de 1 hasta N, de estos pequeños diferenciales. Toda esta parte es constante, depende solamente de las secciones N y N1. Y me queda entonces la sumatoria de I por diferencial de F. Es lo que estamos escribiendo acá. La sumatoria, para todo I de 1 hasta N, de I diferencial de superficie. Ahora, vamos a tomar un pequeño diferencial. O sea, esto, hagamos de cuenta que esto fuera el diferencial de X. Fuera muy pequeño, fuera el diferencial de X. Y yo quiero calcular ahora el diferencial de esfuerzo que se está produciendo. Es ese valor que tenía recién dividido el diferencial de X. Ahora, esta expresión que está acá es la variación del momento flexor respecto de la distancia. O sea, sería
si uno quisiera ponerlo en forma diferencial, el diferencial de momento flexor sobre el diferencial de X. La variación de momento flexor, el incremento de momento flexor dividido el diferencial de X. Pero esto es el esfuerzo de corte, que es lo que estábamos analizando antes. Y la sumatoria para todo I es de 1 hasta n, en el límite, cuando el número de partes es infinita, de I por diferencial de Fi, es la integral de I diferencial de F, que es el momento estático. Pero el momento estático, que ya lo hemos hablado en clases anteriores y fue motivo de unos trabajos que sí entregaron, si yo tomara de una sección que tiene sobre ejes baricéntricos como estos que he dibujado acá, recordamos que valía 0. Entonces, lo que yo estoy analizando acá, había dicho que era lo que estaba encima de la fibra que tomo. Me ubico en la fibra del medio y digo que el S es el momento estático de la parte superior que está por encima del eje neutro, o sea, de la media sección. Si queremos calcular la tensión de corte, dividimos por el ancho y nos queda esta expresión. Finalmente, esas serían las fórmulas finales. Esta es la tensión de corte y este es el esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte expresado en kilos por centímetro, más o menos está en el orden de 800 kilos por centímetro y se aplica mucho en el cálculo de soldaduras sometidas al corte. Acá nuevamente estamos mostrando que se aplica una fuerza P, produce una tensión de corte tau y también produce una tensión de corte en un plano horizontal. Bien, analizadas entonces estas tensiones de corte en la flexión, el único esfuerzo que nos falta analizar es un esfuerzo cuya tensión es la tensión tangencial, que es el esfuerzo de torsión, que es el que vamos a ver ya mismo. Bueno, el esfuerzo de torsión es el que estamos mostrando acá en la figura, donde hay aplicado un momento torsor. Por ahora vamos a considerar que es únicamente torsión. Lo mismo que en la flexión, acá se deben cumplir las hipótesis de Bernoulli. El material debe ser homogéneo, es decir, que las propiedades en todas direcciones son iguales. Las secciones planas y normales al eje antes de la deformación continúan planas y normales al eje después de la deformación. Es como si la barra estuviera formada por una gran cantidad de monedas que van girando unas sobre otras, pero siempre planas. Por lo tanto, la única sección que cumple con esa condición es la sección circular o corona circular. Por lo tanto, todo lo que son torsiones quedamos reducidos a secciones circulares. Y las tensiones tienen variación lineal y son máximas en la periferia. Tienen variación lineal, son máximas en la periferia. Y si trazamos una generatriz, como la AB antes de la deformación, después de la deformación continúa siendo una línea recta, pero formando un ángulo θ en este caso. Bueno, ustedes recordarán que cuando estudiamos flexión, o tracción también, regía la ley de Hooke, que decía que las tensiones eran igual al módulo de elasticidad por la deformación específica. En la tensión tangencial también existe la ley de Hooke, pero dice que la tensión tangencial es igual al módulo de elasticidad transversal, que vale 800.000 kilos sobre el centímetro cuadrado para todos los aceros, por la deformación específica angular. Igual con ella no nos vamos a preocupar por ahora. Vamos a imaginar que tomamos una sección como la A, acá mostrada, y vamos a imaginar que la dividimos en pequeños elementos de área diferencial de F1, diferencial de F. Todos los dividimos en gran cantidad de elementos. Y decimos que sobre cada elemento actúa una fuerza diferencial de P sub I, que es igual a la tensión en ese punto por el diferencial de área. De manera que hemos dividido toda la sección en una gran cantidad de pequeñas áreas. Ahora vamos acá, decíamos que la tensión tiene una variación lineal. Entonces acá dibujé las tensiones, esta parte, y veo que acá tenemos el centro O, ¿no es cierto? Acá también lo tenemos. Y este es el radio máximo. Entonces decimos que
A un radio R1 hay una tensión T1, a un radio R2 una tensión T2, a un radio R3 hay una tensión T3, y podemos establecer una semejanza de triángulos. Decimos que T1 es a R1, T1 es a R1, como tau es a R. T2 es a R2, como tau es a R. T3 es a R3, como tau es a R. De todas ellas vamos a despejar los taus. Taus 1, taus 2, taus 3. Y luego decimos que estas taus las reemplazamos en aquellas expresiones que habíamos identificado, o no habíamos identificado, pero debemos identificarla como 1, 2, 3. Las ponemos en 1, 2, 3. Y vamos a tener que las diferenciales de fuerzas van a ser las tensiones en ese punto, dividido el radio total por el radio en ese punto, por el diferencial de superficie. En todas. En 1, 2, 3, todas las que hubiera. Luego hacemos la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio dice que el esfuerzo exterior es igual a la suma de los esfuerzos interiores que hace el material para resistir el esfuerzo. Es decir, que el momento torsal aplicado es igual a la sumatoria de todos los diferenciales de fuerza por radio. Ahora los diferenciales de fuerza los reemplazamos por los que estuvimos acá y hacemos el desarrollo. Y finalmente vemos que los taus y los R, los tau máximos, ¿no? Acá van los tau máximos. Hay que van los tau máximos. Los tau sobre R los sacamos fuera del signo de sumatoria y me queda la sumatoria para todos días de una n de R sub i al cuadrado por diferencial de área. En el límite, cuando el número de áreas que hemos tomado es infinito, el momento torsor es igual a tau sobre R que quedó afuera por el límite para cuando n tiende a infinito de la sumatoria para todo 10 de 1 hasta n de R sub i al cuadrado diferencial de f. Pero esto es una integral, por definición. Es la integral de R sub i diferencial de f. ¿Y qué era esta integral? El momento de inercia polar, que habíamos visto hace clases atrás. Por lo tanto, me va a quedar que el momento de inercia polar dividido el radio es el módulo resistente. Y finalmente me queda una fórmula tan parecida a la de reflexión que dice que tau es igual al momento torsal sobre WP, que habíamos llamado fórmula Capicúa, menor que tau admisible. Muy bien, ahora lo que me queda es analizar el valor particular. JP es pi a la cuarta sobre 32 y el radio es d sobre 2. Entonces desarrollo y me queda que WP es pi al cubo sobre 16. Lo reemplazo, despejo D y veo que la fórmula para calcular un eje a la torsión es 16 veces el momento torsor expresado en kilogramos por centímetro, kilogramos fuerza por centímetro, dividido pi por tau admisible expresado en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, habitualmente nosotros no conocemos el momento torsor. Si bien el momento torsor es simple de entender, más común es tener potencia y número de vueltas. Entonces hacemos uso de la famosa fórmula, la fórmula de oro de la mecánica, que establece que el momento torsor es 71.620 potencia sobre el número de vueltas. Expresión que vamos a deducir un par de clases después. Pero es un factor que convierte unidades. Donde el momento torsor está expresado en kilogramos por centímetro, kilogramos fuerza por centímetro, es la potencia en caballo de vapor y n en revoluciones por minuto. Si tomamos el valor del momento torsor expresado de esa manera y a tau como 360 kilos sobre centímetro cuadrado y reemplazamos, vemos que el diámetro aproximadamente es 10 veces raíz cúbica de potencia sobre el número de vueltas, que está expresado acá, donde la potencia está expresada en caballo de vapor y n en revoluciones por minuto y el diámetro resulta en centímetros. Ahora, es muy frecuente que el momento torsor venga acompañado de momento flexor. Entonces se genera, para no entrar dentro de la matriz de tensiones, se genera un momento ideal, que no está en ningún lado. El momento ideal es un momento
tal que su efecto es el mismo que el torsor y el flexor juntos, pero no está en ningún lado. Y hay decenas de fórmulas de estas, pero yo he seleccionado dos que son las más habituales y en general dan casi todas de iguales. Si el momento flexor es mayor que el momento torsor, el momento ideal es de flexión y es 3/8 del momento flexor más 5/8 de la raíz cuadrada de los momentos. Y se calcula la flexión, o sea que se calcula como si fuera a flexión pura con el momento ideal de flexión. Y si el momento torsor fuese el mayor que el momento flexor, entonces el momento ideal de torsión es la raíz cúbica de los momentos y se calcula como si fuera la torsión pura, de esta manera. Hay que recordar que sigma admisible va a ser acá 900 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tau va a estar alrededor de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque un acero SAE 1045, que es un ST54, que tiene una tensión de rotura de 5400 kilos sobre centímetro cuadrado, dividido, cuando yo quiero tener la tensión admisible, hago la tensión de rotura dividido A por B por C por D. D no va, C no va, pero B sí, porque es flexión rotativa. La fibra que en un momento está sometida a un esfuerzo, en la vuelta siguiente está al otro. Entonces esto vale 2 y esto vale 3. Entonces me queda 5400 dividido 6 es 900 kilos sobre centímetro cuadrado. Y tau aproximadamente es la mitad de sigma, por motivos que también en próximas clases vamos a tomar como vamos a explicar por qué. Bueno, de esta manera entonces queda toda la teoría necesaria para calcular un eje, que es son los problemas que quedan pendientes para resolver, que tendrán que hacer ustedes y enviarlos. Muy bien.